El Club Atlético Aviación. Un capítulo glorioso en la historia del fútbol español. El Club Atlético Aviación es un nombre que resuena con fuerza en la historia del fútbol español, no solo por sus logros deportivos, sino por el contexto histórico en el que surgió y se desarrolló. Este club, que existió bajo ese nombre entre 1940 y 1947, representa una etapa crucial en la evolución del actual Club Atlético de Madrid, uno de los equipos más emblemáticos de España. Su nacimiento, sus éxitos y su desaparición están intrínsecamente ligados a los turbulentos años de la Guerra Civil Española y la posguerra, lo que lo convierte en un caso fascinante de cómo el deporte y la política pueden cruzarse en momentos de crisis. Orígenes. La fusión que salvó al Atlético. El Club Atlético Aviación no fue un equipo creado desde cero, sino el resultado de una unión estratégica entre dos entidades, el Athletic Club de Madrid y el Aviación Nacional. Para entender su génesis, es necesario retroceder a los años previos a la Guerra Civil Española. El Athletic Club de Madrid, fundado en 1903 como una filial del Athletic Club de Bilbao, había logrado establecerse como un club relevante en la capital española. Sin embargo, la guerra dejó al equipo en una situación desesperada. Su estadio, el Metropolitano, quedó destruido por los bombardeos. Su plantilla se vio diezmada y las finanzas del club estaban al borde del colapso. Además, el Athletic había descendido a Segunda División en la temporada 1935-1936, y su futuro era incierto. Por otro lado, el Aviación Nacional era un equipo formado en 1937 durante la Guerra Civil por oficiales del Ejército del Aire del bando franquista. Fundado en Calamocha, provincia de Teruel, por 3 militares: el alférez Salamanca, el teniente González Conlicosa y el capitán Trujillo. Este club surgió con el objetivo de organizar partidos benéficos y patrióticos entre soldados con habilidades futbolísticas. A pesar de su corta existencia como entidad independiente, el Aviación Nacional demostró un nivel competitivo notable, ganando el Campeonato Regional de Aragón en 1939 y participando en la Copa del Generalísimo de ese mismo año, donde fue eliminado en cuartos de final por el Sevilla FC. Tras el fin de la guerra en abril de 1939, el Aviación Nacional buscaba un lugar en el fútbol profesional español, pero carecía de la estructura y la historia de un club establecido. Mientras tanto, el Athletic Club de Madrid necesitaba desesperadamente una inyección de recursos para sobrevivir. Las negociaciones entre ambos comenzaron en septiembre de 1939, y el 4 de octubre de ese año se firmó un acuerdo que dio lugar al Athletic Aviation Club. Este pacto no fue una fusión legal en sentido estricto, sino una absorción de la aviación nacional por parte del Athletic, que mantuvo su esencia pero adoptó un nuevo nombre y ciertos elementos del club militar. El acuerdo incluyó varias condiciones. El club conservaría los colores rojiblancos y el pantalón azul del Athletic, pero su escudo incorporaría las alas del emblema de la aviación nacional. Además, se otorgaron derechos a los miembros del Ejército del Aire para integrarse como socios, y el club continuó rigiéndose por el reglamento del Athletic original, preservando su fundación de 1903. Este arreglo permitió al Athletic evitar la bancarrota y a la Aviación Nacional acceder al fútbol de élite sin tener que empezar desde cero. El ascenso a Primera y la era dorada. El Athletic Aviation Club heredó una situación complicada. El Athletic estaba destinado a jugar en Segunda División tras su descenso en 1936. Sin embargo, un giro del destino cambió su suerte. El Real Oviedo, equipo de Primera División, no pudo participar en la temporada 1939-1940 debido a la destrucción de su estadio durante la guerra y solicitó una moratoria de un año. La Federación Española de Fútbol decidió que la plaza vacante se disputara en un partido único entre el Athletic Aviación y el Club Atlético Osasuna, los dos equipos descendidos en la última temporada antes del conflicto. El encuentro tuvo lugar el 26 de noviembre de 1939 en Valencia, y el Athletic Aviación se impuso por 3-1, asegurando su retorno a la máxima categoría. Con Ricardo Zamora, uno de los entrenadores más legendarios de la época, al mando, el Athletic Aviación no solo sobrevivió, sino que prosperó. En su primera temporada en Primera División 1939-1940,
El equipo sorprendió a todos al proclamarse campeón de liga, un logro histórico que marcó el primer título liguero en la historia del club rojiblanco. El 28 de abril de 1940, una victoria por 2-0 ante el Valencia en el estadio de Vallecas, donde jugaban temporalmente mientras se reconstruía el Metropolitano, selló el campeonato. Jugadores como Gabilondo, Machín, Escudero y Elízegui fueron pilares de un equipo que combinaba talento y garra. La siguiente temporada, 1940-1941, consolidó la supremacía del ahora denominado Club Atlético Aviación. El cambio de nombre se produjo en 1940 tras un decreto de Franco que prohibía los anglicismos. Con un ataque liderado por Pruden, quien se convirtió en el máximo goleador del torneo con 33 tantos, el equipo logró su segunda liga consecutiva, un hito sin precedentes en su historia. En total, el Atlético Aviación anotó 70 goles en 22 jornadas, empatando con el Sevilla como el equipo más goleador, y solo encajó 36, siendo el segundo menos goleado tras el Atlético de Bilbao. Además de las ligas, el club conquistó otros títulos en esta etapa dorada. En septiembre de 1940 se alzó con la primera Supercopa de España de la historia tras vencer al RCD Español, campeón de la Copa del Generalísimo, con un contundente 10-4 en el global de una eliminatoria a doble partido. También en 1941 ganó la Copa Presidente de la Federación Castellana, superando al Real Madrid con un 3-1 en el agregado. El contexto político y los privilegios. El Atlético Aviación no estuvo exento de controversias debido a su asociación con el Ejército del Aire y el régimen franquista. Aunque no fue creado por el gobierno ni recibió un apoyo desmesurado como a veces se ha sugerido, sí disfrutó de ciertos privilegios. Por ejemplo, el club tenía acceso a vehículos y combustible del ejército para sus desplazamientos, un lujo en una España devastada por la guerra. También se le permitió reclutar jugadores que sirvieran en el Ejército del Aire, aunque esta ventaja resultó menos efectiva de lo que podría parecer. Sin embargo, estos beneficios no explican por sí solos los éxitos deportivos del equipo. El talento de su plantilla, la dirección de Zamora, disciplina militar y la unión de dos entidades con potencial futbolístico fueron factores clave. Además, el club enfrentó dificultades logísticas, como la falta de un estadio propio durante gran parte de la temporada 1939-1940, lo que lo obligó a jugar en el campo del Real Madrid en Chamartín, donde los aficionados merengues a menudo hostigaban a los rojiblancos. El fin de una era. La etapa del Atlético Aviación llegó a su fin en 1947. El 14 de diciembre de 1946, el club decidió eliminar la referencia militar de su nombre a petición del Ministerio del Aire, que buscaba desvincularse de entidades deportivas. Poco después, el 6 de enero de 1947, adoptó su denominación actual, Club Atlético de Madrid. Esta transición marcó el cierre de un capítulo brillante, pero también el inicio de una nueva era para el club, que seguiría cosechando éxitos en las décadas posteriores. Legado y homenaje. El legado del Atlético Aviación perdura como un símbolo de una alianza deportivo-militar y un ejemplo del triunfo en tiempos adversos. Sus 2 títulos de liga y su papel en la salvación del Atlético de Madrid son recordados con orgullo por los aficionados rojiblancos. En octubre de 2019, como homenaje a esta etapa, el Ejército del Aire cedió un avión Hispano Aviación HA-200D conocido coloquialmente como Saeta. El avión fue instalada en las inmediaciones del nuevo Estadio Metropolitano. Este monumento, adornado con el escudo alado del Atlético Aviación, sirve como un recordatorio tangible de una época en la que el fútbol y la historia de España volaron juntos. En conclusión, el Club Atlético Aviación no fue solo un equipo de fútbol. Fue un puente entre la supervivencia y la gloria, un reflejo de cómo el deporte puede renacer incluso en los momentos más oscuros. Su historia es un testimonio de la capacidad de adaptación y del poder unificador del fútbol, dejando una huella imborrable en el corazón de los seguidores del Atlético de Madrid.